Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? A ver, resuélveme una duda, porque si el vino no lo bebes en copa, sino en vaso de chato, el chupito, ¿dónde lo bebes? ¿En copa? Tengo un problema con eso. ¿En cubo? Tengo un problema con los chupitos, porque es verdad que yo por lo menos en mi casa no tengo un vaso para el chupito. Entonces siempre o pones en él un vaso grande, una ridiculez ahí que no te llega ni a medio dedo, o te acabas tomando un chupito que solo con el chupito ya sales ahí, ya no necesitas nada más, ya te ha arreglado la tarde. ¿Sabes que ahora lo moderno es beber del frasco? ¿Ah, sí? Carrasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Cuanto más lees sobre la gran madre Rusia y los pobladores de su vasto territorio, más tristeza sientes. Tristeza mezclada con rabia por los continuados y brutales y trágicos experimentos sociales a los que les han sometido. ¿Qué han vivido? Han vivido hasta el exterminio. Víctimas de decisiones arbitrarias, algunas ideológicas, otras simples exhibiciones de poder. Millones de seres humanos han sido deshumanizados por algo llamado comunismo. Pero los rusos de todas las etnias y nacionalidades aprendieron a vivir con ello. Y hoy vamos a hablar precisamente de vida y no de muerte en la URSS. Solo he estado una vez en aquel país que tanto me ha dado intelectualmente. Fue en el verano de 2010. Una mañana muy calurosa de julio fuimos a visitar el mausoleo de Lenin y no tuvimos que hacer cola. Entramos y cuando estábamos frente al genocida embalsamado, no sé qué pasó en la Plaza Roja, alarma de no sé qué, que nos tuvieron allí atrapados entre tinieblas rojas casi una hora. La otra parte del grupo, los que no quisieron ver a la momia, pues se quedaron también encerrados justo enfrente de la tumba, en unos lujosos grandes almacenes, aún más solitarios que la urna de Lenin. Hoy nos adentramos en un jardín de los cerezos sin flor. Hola, Domingo. ¿Qué tal, Richard? O sea que no has bebido nunca en tarro. No he bebido nunca en tarro. Bueno, es una gran experiencia. Sí, pues lo probaré. Me haré moderno para esto. Bueno, dime a quién estamos escuchando, porque no he elegido yo hoy la música. No, casi nos la han elegido. Ahora lo iremos explicando a lo largo del podcast. Pero es Vladimir Vysotsky, ¿Sí? Que es un cantante ruso que vivió en finales de los años 30 hasta el año 80. Murió muy joven, con 42, 43 años. Y era un cantante que parece ser que era muy conocido en la Unión Soviética, crítico en algunos aspectos con el sistema, y que mucha gente casi lo escuchaba como una forma de evadirse. Y yo, que no lo conocía, debo reconocer que me gusta. Según lo vi escuchando más, sin saber lo que dice, que es una pena, porque parece ser que las letras sean muy bonitas y era un cantautor que expresaba muchas emociones, pero sin saber lo que dice cada vez me gusta más. Así que vamos a ir explicando a lo largo del podcast por qué hemos elegido a Vladimir Vysotsky y a ver si hay más gente que se anima, a ver si de aquí sale un hit en España con estas canciones así un poco peculiares. Bueno, es que la música también hay que escucharla con la intuición. Sí. Es verdad, y nos ha llegado. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar no solo de quedarse sin amigos, sino de asumir pues muchas otras renuncias, desarraigos, despedidas, incautaciones y seguir viviendo. Hoy vamos a viajar en el tiempo a otro lugar y a otra forma de vida, ¿verdad, Domingo? Sí, la excusa de este podcast nos la ha dado un libro fantástico, uno de los mejores que yo he leído en los últimos meses, además un libro sorpresa, decía yo el otro día en Twitter, porque no se ha hablado demasiado de él, no es como otros bestsellers que se anuncian o que se les da hay mucho ruido alrededor de ellos. Este es un libro pequeñito, pero que a mí me ha gustado mucho, me ha emocionado, es la historia de una familia, porque no es un libro político, ni es un ensayo. Vamos a hablar de comunismo, pero nos vamos a alejar de los libros que normalmente tratamos más aquí. Es político y no es político, quiero decir, porque recorre la historia también política y social de la Unión Soviética. Sí, eso es. Cuenta la historia de una familia desde los años 30 hasta los 2000. La historia de los abuelos, de los padres y de los hijos. Pero lo que quería decir es que no es pues como La Vuelta del Comunismo, sí, o la biografía de Lenin de Stefan Courtois, que acaba de publicar La Esfera de los Libros, o como Maoísmo, un gran libro también de Julia Lovell, que cuenta cuál fue la influencia del maoísmo en muchos lugares y cómo transformó las vidas, ¿no? Esos son más ensayos clásicos, que son fantásticos, pero en este caso
incluso a alguien que no le interesara nada del tema, yo creo que el libro le iba a gustar, porque es la historia de una saga familiar en condiciones muy difíciles y cómo se van adaptando los miembros de esa familia. ¿Y cómo te adaptas a un genocidio, por ejemplo, no? Pues muy complicado. Bueno, a ver, genocidio, guerra mundial, luego guerra una vez que se desintegra la URSS. Estamos hablando del libro, ya lo voy a decir, El zapatero y su hija, de Conor O'Clery. Conor O'Clery es un periodista irlandés que fue corresponsal en Moscú en los años 80 y allí conoció a su mujer y se casó con ella. Y entonces lo que hace Conor O'Clery en este libro, El zapatero y su hija, de crítica, es contarnos la historia de esta familia. Por cierto, muy bien editado, y un detalle muy tonto pero que yo quiero agradecer a la editorial, y es que pusieran al comienzo un árbol genealógico con todos los miembros de la familia, porque si no te pierdes en muchos libros de este tipo, de repente dices, pero este es el primo, el tío de quién. Y las fotos. Y las fotos, fantástico. Muy buena edición para este libro, ya digo, pequeñito, que ha pasado un poco así desapercibido, pero precioso. Pues en este libro, El zapatero y su hija, Conor O'Clery se pone a hablar, yo creo, con su suegra, con los tíos de su mujer, con toda la familia, y nos empieza a contar la historia. Ese genocidio, esa guerra mundial por la que han vivido. Una vez que se desintegra la URSS, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, porque ellos viven o eran originarios de Nagorno-Karabaj, aunque luego acaban viviendo parte de la familia en Siberia. Todo eso nos lo cuenta con muchísima ternura, bastante sentido del humor, sin hacer sangre con los temas políticos, simplemente contando cómo les afectaban cada una de esas circunstancias. Y a mí me ha encantado la historia, no puedo decirlo de otra forma, la historia de Stanislav, de Farazdem, de Marieta, así que lo recomendamos y nos va a servir de excusa para hablar de la vida en el paraíso, cómo era la vida real en eso que nos decían que había ahí detrás del muro un paraíso comunista. Pues de eso vamos a hablar hoy. Yo te voy a recomendar otro libro, El último verano en la URSS, de Sara Gutiérrez, que ha publicado mi querido Jesús Ejido en Reino de Cordelia. Otra gran editorial que también edita de maravilla. Bueno, de lujo. Esto también tenemos que hacer un día sobre cómo el capitalismo se refleja en qué bien se edita en España. Hay unas cuantas editoriales que lo hacen muy, muy bien. Bien, hoy vamos a tener dos invitados. Dos invitados muy conocidos. Uno conocido de hace unos años un poco más y otra conocida un poco más de moda en las redes sociales ahora. Dos ruso-españoles que viven con nosotros, pero que vivieron aquello y que lo recuerdan y que nos van a contar cuáles fueron sus experiencias, las diferencias entre cómo era ese lado del muro y cómo se encontraron lo que era muchas cosas. Yo creo que nos va a ser muy interesante, estoy convencido que va a ser de los programas que más van a gustar a la audiencia. Yo creo, Domingo, que nunca hemos tenido un invitado tan alto. Ni tan famoso, yo creo. Tan famoso. Eso sí. Ni tan simpático. Chechu Biryukov, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos? Bueno, en el restaurante ahora, en Bistró. Bistró, que es un restaurante en el que se come de lujo. Yo he estado varias veces, te recomiendo los blinis. A mí, Chechu, los blinis es mi debilidad, pero también las hamburguesas. Lo tengo apuntadísimo. Y las patatas fritas, que parece una tontería, pero no. Lo tengo apuntadísimo. Antes de nada, tengo que reconocer que yo a finales de los años 80 y primeros de los 90, ¿sí? Yo era socio del Estudiantes. Vaya. Así que ahí tenemos un poco de tensión con... No, que va. Mis hijos van a Estudiantes. Pero voy a perdonárselo porque... y además no solo eso, sino que lo tengo apuntadísimo el restaurante porque ya me lo han dicho varias personas que se come realmente bien. Bueno, Chechu, te hemos querido invitar porque tú llegaste a España a principios de los años 80, ¿verdad? Sí, en 83, en octubre. Pero toda tu educación, toda tu infancia, tu juventud la pasaste en Rusia. Eres moscovita, naciste en Moscú, sí, un 3 de febrero de 1963. Y precisamente por toda esa experiencia es la que nos interesa y quiero que compartas con los oyentes de Economía para quedarte sin amigos. Muy bien. Si quieres empezamos por el colegio. O sea, ¿cómo eran las escuelas de Rusia, de la URSS? El colegio en Rusia es sistema un poquito como finlandés o suizo o los países nórdicos. Ellos empiezan a ir al colegio con 7 años. Uh-huh. Hasta 7 años tienen, otros tipos de yasli, como se llama ahí, o desquizat, cosas anteriores. Pero el colegio realmente cuando empiezan a escribir, a aprender a escribir o leer y todo eso, empieza con 7 años. Y en mi época duraba 10 años, hasta 17. Uh-huh. Pero ahora me parece, tengo entendido, es hasta 11 años. Uh-huh. Y colegio, es un colegio que te pertenecía, puedes estar en cualquier colegio. Había colegios que era un poco difícil entrar. Yo iba al colegio al principio donde vivía y después yo iba al colegio deportivo, por decir así.
Es una mezcla de coeducación más, digamos, entrenamientos. Dices que hay colegios en los que era difícil entrar, ¿por qué? Bueno, porque aquí había algunos colegios donde enseñaban el idioma extranjero, pues puede ser francés, inglés o alemán. Y en esos colegios, pues, iba nomenclatura, los hijos de nomenclatura, por decir así. Ya. Los del partido. Realmente, el idioma extranjero, digamos, un idioma de otro país, es, digamos, asignatura en todos los colegios, pero donde enseñaban mejor en esos colegios especiales. Oye, y a mí me interesa mucho en el libro en el que bueno, nos sirve un poco de excusa para el programa, hay muchas anécdotas sobre la vida cotidiana que nos llaman muchísimo la atención, sobre cosas como ir de compras cuando se les acababa un alimento así más o menos básico, que se ponían a buscar. Entonces, a mí me gustaría preguntar, y yo como economista me llama mucho la atención esa diferencia, ¿no? Entre un mercado normal, capitalista, pues que tú sales, en la tienda hay un poco de todo, y esas tiendas. ¿Cómo ir de compra cuando uno era pequeño en la Unión Soviética? Quiero decir, un niño español, pues lo normal es que según sale del colegio ya le está diciendo al padre, como pasen por un escaparate que hay golosinas, papá, cómprame un caramelo, cómprame un dulce. Allí eso también no existía, existían las pastelerías más o menos normales, había que tener un permiso especial, ¿no? Era una cartilla. Bueno, yo nací y crecí en Moscú. Sí. Y Moscú es una ciudad bastante abastecida. Claro. Con todas las cosas bueno, no con gran variedad, pero sí que había de todo un poquito. Bueno, quizá lo que más echamos de menos en Moscú es el papel higiénico, que siempre, digamos, era un bien escaso, por decir así. Que no producía mucho en la Unión Soviética el papel higiénico. No sabemos por qué. No sabemos, es un misterio de la Unión Soviética. Sí. Y esta, porque por ejemplo, yo lo he oído también, ahora en Venezuela se cuenta, algunos venezolanos que están en España, esta idea de salir con una bolsa a la calle, porque si sabías que en un supermercado había llegado un envío de un bien que a ti te hacía falta, pues entonces estar siempre preparado por si acaso te decían Correcto. que en una determinada tienda había algo que a ti te interesaba, porque a lo mejor luego 2 días después ya no había. Exactamente. Además te orientabas por las colas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, viví en una avenida muy grande y en esa avenida había distintas tiendas de todo clase. Y entonces, donde había cola, pues están dando algo bueno. Entonces ya te apuntabas a esta cola. Después te enterabas, oye, ¿qué están dando? Pues me parece que están dando esto. Ah, vale, bueno, a veces la gente se equivocaba, ¿no? Pero bueno. O sea que la información en la cola no era precisa, a veces. No era precisa, o sea, es como un teléfono roto, ¿no? Creo que había a veces chivatazos de lo que iba a llegar a las tiendas, sí, o sea que había información privilegiada, ¿no? Sí. También había, por ejemplo, yo recuerdo en los años 70, mi madre compraba el aceite de oliva en el Greco, vamos, de Grecia, en las tiendas, pero rusos no utilizaban nunca aceite de oliva, siempre el aceite de girasol, o digamos mantequilla, ¿no? Entonces, hasta que preguntó una mujer, dice, ¿por qué compra usted aceite de oliva? Dice, es que yo soy española y me gusta mucho el aceite de oliva, no sé qué es cuánto. Bueno, tardaron 2 meses para desaparecer completamente todo el aceite de oliva en las tiendas rusas. ¡Qué todo. Bueno! Pero fíjate que es lo contrario que aquí. Quiero decir, aquí cuando un producto se pone de moda, lo que empieza a ver es más en las tiendas. Sin embargo, allí casi lo que ocurría era lo contrario, desaparecía. Todo el mundo acaparaba. ¿Había también mercado negro, Chechu? Sí, mucho. Esto es ahí donde ganamos el dinero. Yo como he viajado mucho a extranjero y podía traer mucho, digamos, pues cosas que no existían. Por ejemplo, vaqueros. Vaqueros no existían en la Unión Soviética. Entonces, bueno, o camisetas así bonitas, divertidas. O algún tipo de ropa. Ropa generalmente es lo que escaseaba mucho, ¿no? Y entonces, bueno, la gente quiere vestirse bien. Entonces ahí en Mercado Negro pues traéis un vaquero que vale 10 y vendías por 100. Sí, claro, se hacía la vista gorda, porque claro, luego veías a la gente por la calle con camisetas divertidas. De algún sitio los habrían sacado. Sí, pero bueno, la gente, claro, la gente no hacía mucho caso a esto, pero o sea, el Mercado Negro existía siempre ahí. Y vamos, se vendía de todo tipo, ¿no? Empezando por los paquetes de Marlboro, a 5 rublos recuerdo que compraba. También vendían, ¿sabes lo que vendían? Estaba muy popular en su época en la Unión Soviética. Los paquetes estos de plástico como de Corte Inglés. O sea, como bolsas. Como bolsas y cosas como bolsas, sí. ¡Qué gracia! Pues esto se vendía a 5 rublos, a 6 rublos. Yo en su tiempo pues le vendía esto. Además había paquetes de Corte Inglés
eso trae la gente que venía de España. Después traían paquetes de Marlboro o de, alguno que sepa paquete con un dibujo de una caja de cigarros. Winston, Marlboro, todas esas cosas. Claro, hay que decir que tú, como juegas al baloncesto, pues claro, podías salir de gira a otros países fuera de la Unión Soviética, incluso estuviste en Estados Unidos. Exacto. Yo viajé mucho estando ya dentro de la Unión Soviética, viajé bastante y sobre todo lo más importante cuando sales detrás del telón de acero. O sea, si vas a Polonia, bueno, tiene su importancia, pero no tanto, porque es un país satélite, por decir así, de alguna manera, de la Unión Soviética. Pero si vas a Francia, a Alemania, digamos, a la Europa de Oeste, o sea, la Comunidad Europea, pues es otra historia. A mí, fíjate, me llama mucho la atención lo de la ropa. El protagonista del libro, el libro se llama El zapatero y su hija, el protagonista es un zapatero, un personaje fantástico, a mí el que más me ha gustado. Él tenía un trabajo en una fábrica de zapatos pública, oficial, y luego por las noches lo que hacía era arreglar los zapatos de los vecinos, de todo aquel que se lo llevaba. En un taller de su casa. Un taller. Y ahí era donde ganaba dinero, pero no solo él, sino que, o sea, él cuenta que el libro cuenta que todos los grandes jerarcas del partido en las ciudades donde vivía le llevaban porque decían, es que los zapatos oficiales con ellos no se puede andar, porque además él vivía en Siberia y dice, eran horribles, o sea, se te quedaban los pies congelados a los 5 minutos. Y entonces él era muy bueno haciendo zapatos de muchísima calidad, muy resistentes, y entonces vendía a todo el mundo, a los vecinos, a los jerarcas del partido, a todo el mundo, y así se iba construyendo un pequeño sobresueldo al margen de lo que le pagaban en la fábrica. Y entonces me parecía la interesantísimo. Economía es sumergida. Sí. Eso existe siempre mucho en Rusia. En la época Unión Soviética, sobre todo. Antes hablábamos de la escuela. En la escuela había una foto de Lenin. En la clase, por ejemplo, sí. ¿Os hacían recitar algún tipo de canción, de poema? Sí, bueno, tenemos nosotros unos ejercicios en la escuela porque había como una especie de competición. ¿Quién es el mejor? Una especie de como te preparaban para la mili, por decir así, ¿sabes? Un ejercicio anual, además, donde tú ibas con toda la clase en la sala de deportes, en el pabellón, donde tú hacías pues todos los elementos militares, que es de izquierda, derecha, andando rápido, paso ligero, no sé qué, no sé cuánto, y además cantabas una canción. Y tiene que ser una canción patriótica, por supuesto. Y en el octavo clase ya te empiezan a enseñar cómo hay que desmantelar a Kalashnikov y cómo hay que recoger todas las piezas. O sea, tú quitabas todas las piezas y después tenías que saber montar. ¡Qué bueno! Un Kalashnikov. Sí. ¡Qué bueno! Kalashnikov. Sí. Además es muy simple, o sea, ahí donde está el gran poder de esta arma, o sea, porque es que el desmantelar es una tontería absolutamente. Digamos, montar se hace, vamos, en medio minuto. No tiene ningún secreto. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención dos cosas hablando primero con Biryukov, luego con nuestra siguiente invitada, los dos rusos, los dos criados en ese sistema, con ese colegio que mandaba ese mensaje. Sin embargo, los dos empresarios, estamos oyendo un restaurante en Las Tablas, sí, en Madrid, una empresa de camisetas tiene nuestra siguiente invitada. El libro cuenta cómo no solo el zapatero, muchísimos otros miembros de su familia tenían negocios clandestinos. Es decir, es la empresarialidad pura, es gente buscándose la vida a pesar de que lo que les llega constantemente el mensaje oficial es que es malo ser empresario, tener o esa propiedad privada o buscarte la vida por tu cuenta. ¿Cómo crecía en vosotros ese espíritu de decir, a pesar de lo que me dicen, voy a buscarme la vida y llego a España? Mucha gente en España no quiere ser empresario, no se atreve, y sin embargo a mí me da la sensación de que las personas que llegáis desde la Unión Soviética, desde el este de Europa, tenéis más espíritu empresarial que muchas veces los que estamos aquí. Bueno, yo nací en esta época donde precisamente pues se ganaba la vida y siempre la gente quería vivir algo mejor de lo que permitía el Estado o el partido, por decir así. Estaba prohibido tener la propiedad privada, pero básicamente te daban el Estado el piso y todas esas cosas, pero podés adquirir un terreno donde puedes construir una dacha. Pero adquirir, claro, todo cuesta esto. En fin, o tener un coche, aunque tienes una cola de 6 años, pero tú puedes comprar el coche, pero claro, el coche también cuesta mucho. Entonces, para tener esas cosas, tú buscabas la vida. Claro. Lo que no podías era especular, ¿verdad? Realmente especulación, el mercado negro estaba prohibido. Y sobre todo con valuta, como le llamaban en la Unión Soviética. Valuta quiere decir el dinero extranjero, dólares, marcos alemanes,
o pesetas españolas, todo eso estaba bajo pena de muerte, hasta el pena de muerte, ¿eh? Ah, sí. Sí. Bueno, a ver, por vender un coche al protagonista del libro, por vender un coche le lo meten llevan a la 5 cárcel. años en la cárcel. Sí. Y no solo eso, sino que cuando sale de la cárcel el ambiente es tan enrarecido en la ciudad en la que vive y las autoridades le miran de una determinada manera que él decide moverse con su familia desde Armenia, él es originario de Armenia, hasta Siberia. Se va a un viaje de 4.000 kilómetros para alejarse lo más posible de ese pasado y solo había estado en la cárcel 5 años por vender un coche que era suyo. Simplemente él quería un coche un poco mejor y se lo vendió. Y en el libro nos dicen que creen que quien le acusa es el que le compra el coche, que tiene un problema judicial unos años después, y para tratar de librarse de ese problema acusa al que le había vendido el coche. Claro, pero es que eso es vivir en un estado de terror brutal, porque tú vendes el coche y te tiras años diciendo a ver si ese al que se lo he vendido un día se revuelve contra mí. Es terrible y al mismo tiempo, bueno, terrible que te metan en la cárcel 5 años por vender tu coche. No, además es que el chivatazos desde la época de Stalin estaba al orden del día, ¿eh? Claro. No sé si tú viviste o recuerdas ese ambiente, pues no sé, de arbitrariedad, de miedo que dice Domingo, eso de que te podía pasar, de que tu vecino se podía... Que me hace mucha gracia de aquella época es cuando a las 5 de la mañana te llaman a la puerta y el hombre se acerca y dice, ¿quién es? Dicen, policía. Dice, ¿qué queréis? Hablar. Dice, ¿cuántos sois? 2. Pues hablar entre vosotros. ¿Sabes? Entonces, cuando te llaman a las 5 de la mañana, la verdad es que asusta mucho, sobre todo en la época de los años 30 y todo eso, ¿no? Uh-huh. Es cuando tenía muchos problemas. Pero generalmente, quizá yo, en mi época de los años 70 no había tanta presión policial, pero bueno, Yo lo que leo en estas historias es que más que fueron... A ver, la gente lo hacía porque lo normal es que no te pasara nada. Esta venta del coche era en los años 60. A ver, nadie quería arriesgarse a irse a la cárcel. Lo que ocurre es que era un poco arbitrario. Es decir, lo que se intuye detrás de las palabras de la gente que, por ejemplo, de la historia de este libro es que tú lo hacías, sabías que lo normal es que no te ocurría nada, pero si tenías mala suerte, porque te tocaba un policía especialmente... toca narices, sí. O porque te hacían esa denuncia sin que tú te enterases. O que el partido quería a lo mejor figurar más dureza, sí, respecto a la sociedad. Decía, durante unos meses vamos a ser más duros en la aplicación de la ley porque esto no puede tolerarse. De repente te caía la China cuando todos los vecinos estaban haciendo lo mismo, estaban vendiendo su coche, tenían una fábrica en el sótano de casa, pues si este hacía zapatos, el otro hacía chaqueta, y era un poco como a ver si no me toca la China de ser yo al que señalan. Pero eso es terrible también porque estás todo el día pensando... No, es que yo estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. Además es que si tú estás vendiendo algo en el mercado negro, pues no sé, todos los mismos vaqueros, o sea, en camisetas, lo que sea, o zapatillas de deporte, pues siempre corres un riesgo que te pueden pillar y acusar de hacer negocios ilegales, que era prohibido hacerlo. Claro. Pues, y hay una serie de penas por hacer estas cosas. Claro, lo que había es también mucha corrupción. Bueno, no tanto como ahora, Ahora sí que se ha desmadrado totalmente. Y es ahora con Putin. Sí, tenemos que hablar con Putin sobre esto. ¿Sabes lo que pasa? Es que ahí tenía una serie de leyes en el Estado, como Unión Soviética. Si tú robabas más, digamos, hay una cantidad determinada, ¿no? Entonces, si tú sobrepasabas esa cantidad y te pillaban, podías tener la pena capital. Ahí tenían pena capital por robar un dinero determinado. Uh-huh. Tiene que ser mucho dinero, pero tiene que demostrar también. Pero había corrupción, pero más que por corrupción, yo diría que el Partido Comunista tenía muchos privilegios. Yeah. Como a aquella época nos llamaban nomenclatura. Yeah. Privilegios de todo tipo. Sí. Claro, al lado de un pueblo que no tenía esos privilegios, pues la gente se cabreaba mucho. Sí, bueno, los sobornos, por ejemplo, a eso también me refería, ¿no? Sí, también, eso existía y siempre, o sea, siempre tienes que dar algo para que te arreglen un burócrata, tiene que arreglarte algún problema. O sea, por ejemplo, o conseguir para que te den el piso, pues tienes que, pagar una cosa para que te pongan primero en la lista, porque hay una lista. Claro, a mí hay la corrupción en pequeña escala, pero a mí hay una frase del libro que me ha encantado, que una de los personajes principales, una de las mujeres, que además era relativamente cercana al partido, de hecho tiene el carné y eso,
y se queja cuando Yeltsin y cuando Putin dice esto es un desastre en los 90, por ejemplo, en su tierra, en Armenia, que hay una guerra, y claro, dice, pues yo casi preferiría lo que había antes, pero bueno. Pero sin embargo dice, fíjate una frase preciosa, dice, pero al menos ahora no tengo que humillarme cuando tengo que comprar queso. Porque lo que cuenta es que antes, cuando ibas a las tiendas estatales, tenías que ponerte tú a casi pedirle, por favor, rogarle al dependiente que te diera el bien que tú querías. Y sin embargo, dice, en el momento en que las tiendas estatales se hicieron privadas, esos mismos dependientes que eran súper antipáticos empezaron a ser muy afables, muy amables y empezaron a querer tratarte bien porque ya habías pasado de ser un súbdito a un cliente. Sí, señor, eso es verdad. Esto es muy, muy, muy soviético, además. O sea, ¿cómo se llamaba? El servicio sin pretensiones de Unión Soviética, le llamaban así en nosotros. Así se puede traducir así en español. Ni навязчивый советский сервис. Y eso es verdad. O sea, es verdad. O sea, tú siempre tienes que como rogar que te dan lo bueno. O sea, que no te meten, digamos, pues, no sé, una buena... Si compro carne, pues un buen trozo de carne. Si compro queso, pues un buen trozo de queso. Quiere decir de calidad. Que no me metes carne que está lleno de grasa y todo eso, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, en esto mi padre era un crack. ¿Sí? Él se iba a las tiendas, se conocía a cada vendedora. Y tenía, como era además un tío guapo, se tenía, pues, trato como muy simpático, afable con ellas y siempre... llegaba a casa, vamos, con una compra muy bien hecha. Antes de despedirte, Chechu, sí me gustaría preguntarte, antes hablabas de tu casa. Tu casa te la había dado el partido. Las casas las repartía el partido. Sí, repartía el Estado, sí. El Estado. Las casas repartía el Estado, sí. Bueno, en su tiempo, en la época, digamos, entre Khrushchev y Brezhnev, se ha construido casi 160 millones de pisos, ¿eh? Madre mía. Que es la mitad del país Unión Soviética. ¿Y os las daban por unidad familiar, por el apellido? Porque es verdad que luego cuando me contaste una historia... Yo era privilegiado, Nuria. ¿Cómo? Yo era privilegiado. Yo era hijo de una inmigrante española que siempre en Unión Soviética han tratado muy bien a los niños españoles ahí que llegaron. Ya. Entonces tenía unos privilegios determinados y bastante buenos. Y entonces a nosotros daban pisos que estaban muy bien. Claro. Otros en un piso, pues mira, yo nací en un piso, bueno, yo nací realmente en una comunalca. Comunalca quiere decir que es un piso grande con muchas habitaciones, en cada habitación hay una familia. Y tiene la cocina común y baño también común. Eso se llama comunalca. Después nos fuimos a otro piso que ya nos dio el Estado, que tenía exactamente 24 metros cuadrados. Madre mía. O 28, no, miento, 28 y medio. Con balcón y todo, ¿eh? Y después ya al final vivimos en un piso que ya era de lujo prácticamente, que eran 42 metros cuadrados. También con balcón. Que es muy importante, balconeros, ¿eh? Claro. ¿Y teníais el frigorífico, lavadora, lavavajillas? Sí, teníamos un frigorífico, vamos, que sonaba por la noche que le daba miedo, o sea, vamos, de ruido que producía. Una lavadora que... se inundaba toda la casa para cada vez que lavamos algo. Pero también es verdad que precios a aquella época eran miserios absolutamente por parte de Estado. O sea, nosotros, claro, si no me equivoco, pagamos al mes de gas, por ejemplo, 4 copecs. De electricidad, 4 copecs. Ya. También es verdad que la nómina de un trabajador medio era 100 rublos. ¿Tú recuerdas el momento en que fuiste consciente de que vivías en una dictadura, Chechu? Bueno, siempre te das cuenta que es una dictadura cuando no puedes leer lo que quieres leer, no puedes viajar donde quieres viajar. Entonces, bueno, ya eres consciente. Bueno, el libro de historia ya no te cuento. O sea, esto es una mentira tras mentira, ¿no? Y para acabar, quiero que le cuentes a nuestros oyentes lo que hiciste cuando llegaste aquí, que te trajiste, aparte de la familia, a los que pudiste traer, también primos, ¿verdad?, cuando llegaste a España. Bueno, sí, nosotros vivimos toda la familia, que es mi padre y mi madre, también mi hermano con su mujer y su hija, y también cogimos al amigo de, un pariente lejano, por decir así, que también venía de Rusia, con su mujer y con su hija. O sea, vivimos 9 personas en un piso que nos alquilaba Real Madrid. Claro, y lo primero que hiciste fue ir a Macro. No, al Macro no, al continente. Al continente. Sí, continente. Entonces nos fuimos a hacer la compra ahí. Y claro, entramos y es como, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea,
filas y filas de comida, de conservas, de carne, de pescado, de no sé qué. Claro, lo ves y dices, esto es la leche. Bueno, yo estaba acostumbrado, ya he dejado, pero mi familia no. ¿Y saliste de allí con 2 carrazos o no sé cuántos carros? Nosotros, exactamente, compramos todas las chorradas del mundo menos que tenemos que comprar. Porque al cabo de 2 días ya esos carros ya estaban todos comidos. Porque claro, compramos galletas, chocolate, una tontería, ¿no? Entonces, claro, lo que no había en Unión Soviética, lo lógico. Compramos todo, o sea, turrones, imagínate, en el mes de octubre turrón, o sea, el jamón, o sea, todo. Hasta que llegamos a un momento y dije, oye, no podemos gastar 180.000 pesetas en la salida a Carrefour y cobrar comida que te vale solamente para 2 días. Por eso ya hacemos un cierto orden, ¿no? Bueno, Chechu, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un placer. Y dile a Inna que la esperamos por aquí, próximamente, a tu mujer. Bueno, cuando queráis, ya hablaré con ella, ¿de acuerdo? Bueno, ya iré a verla yo a Bistro. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado, ¿eh? Un abrazo enorme. Un abrazo. Aquí seguimos y voy a contar en este punto una intimidad de la redacción. Domingo, cuando llegaba a la redacción y había mucha gente, habrá muy poca, por el coronavirus, hacemos turnos y casi todo es teletrabajo en Libertad Digital. Echamos muchísimo de menos poder estar otra vez juntos, todos los redactores de todas las secciones, en un guirigay, la verdad que súper agradable. En fin, a veces hemos incluso pensado en grabar lo que sucedía en la redacción porque nos lo pasábamos fenomenal. Bueno, pues Domingo llegaba y lo primero que buscaba era el Hola. Sí, pero el Hola las páginas de moda, sí, no por el cotilleo. No me deja acabar. No sigo nada del cotilleo, pero sí, la moda sí. Y era un día muy grande el día después de la entrega de los Oscars o de los Goya, porque Domingo nos aconsejaba sobre cómo hacer esas galerías de fotos con las mejor y peor vestidas. He hecho alguna... Es nuestra referencia de la moda, Domingo. Esto no lo sabe nadie, pero he hecho alguna galería de mejor y peor vestidas de los Oscar y de los Goya. De hecho, normalmente, fíjate lo que voy a decir, normalmente visten mejor las actrices españolas en los Goya que las extranjeras en los Oscar. En los Oscar suele haber alguna que destaque, que está muy bien, pero el nivel medio me gusta... Gwyneth Paltrow, casi siempre muy bien. Me gusta mucho más, sí, efectivamente. Gwyneth casi siempre cumple, pero el nivel medio me gusta mucho más el de los Goya. También suele haber alguna que lo hace fatal y alguna que está muy por encima, pero el nivel medio me gusta más el de aquí. Bien, dicho esto, nos sirve para presentar a nuestra siguiente invitada. Porque lo suyo son las tendencias. Eso es, otra empresaria nacida en la Unión Soviética que llega a España, monta un negocio, en este caso se llama Cotton Seeker, y no solo eso, yo creo que es muy muy conocida en Twitter, muchos seguidores, en parte por ese hashtag Style Seeker, buscador de tendencias, que yo soy muy fan. Yo cada día busco a ver qué ha puesto Olga Rusu en las tendencias y a ver si me gusta o no me gusta. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Pues me estoy riendo. Bueno, Olga, yo también te he conocido a través de Twitter, no nos conocemos personalmente, pero también te sigo y te vigilo a ver todo lo que pones. Olga, ¿cómo fue tu experiencia de infancia y de juventud en la Unión Soviética? Pues, como detalle, recuerdo con 11 o 12 años estar desayunando un domingo en la cocina y pensar de repente: Dios mío, qué suerte he tenido nacer en la Unión Soviética, no como los niños pobres del occidente que pasan hambre, pasan frío. Qué suerte he tenido. En una cocina minúscula, en un piso de 40 metros, cuando creces y te das cuenta qué miseria considerabas suerte, pues te das cuenta que la única manera de que aquello existiera y sobreviviera era el aislamiento total del occidente, el aislamiento total del mundo exterior, no solo del occidente, de otros países socialistas. Y que no se hable, que no se sepa lo que hay, porque entonces empiezas a comparar y te das cuenta que realmente no es ninguna suerte. Ya, y que se ensalce, ¿no? Porque aquí tenemos políticos, Pablo Iglesias, o Alberto Garzón, que ensalzan ese tipo de sociedades y de forma de vida, ¿no? Este programa... Para los demás. Sí, para los demás, eso es. A ver, este programa nace... Olga no lo sabe, pero este programa nace de la lectura en parte del libro que estamos diciendo, del Zapatero y su hija, pero la idea última del programa, porque yo el libro pensaba escribir una reseña en el periódico o algo así, pero la idea de hacer un podcast fue a través de una discusión de Olga en Twitter. Ella no lo sabe, pero es verdad. Un día
que Olga hizo un comentario, creo que era sobre las viviendas en la Unión Soviética, y hubo gente que se empezó a decirle, no tenéis ni idea, el comunismo no es eso, y entonces Olga, al que le estaba interpelando, le dijo, a ver, espérate, te voy a contar lo que era aquello, y se puso a hacerle un hilo de Twitter con cuestiones sobre la vida diaria soviética, y le dijo, así era mi vida. Y ahí fue cuando a mí se me ocurrió, dije, esto lo tenemos que meter en un podcast, tenemos que buscar a 2 o 3 personas que nos cuenten estas cosas, porque lo que decía del aislamiento, el aislamiento da casi en los 2 sentidos. Ellos no sabían muy bien lo que había aquí, pero desde aquí hay mucha gente que no sabía cómo era la vida allí. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, habéis puesto una canción de Vysotsky, que es el cantautor probablemente más famoso, más querido en la Unión Soviética. Él pudo viajar al occidente. Él, a pesar de ser crítico con el régimen, era un patriota soviético como nadie. Se casó con una francesa, pudo salir al occidente, y cuando llegó a Alemania Occidental se paró delante del escaparate de una carnicería y tuvo un ataque de ansiedad, simplemente vomitó. Madre mía. Y le dijo a su mujer, no lo entiendo, nosotros ganamos la guerra, ellos la perdieron, ¿cómo puede ser? Nosotros ganamos, ¿cómo puede ser que vivamos en esta miseria y ellos en este lujo? Si los que ganamos fuimos nosotros. Para ti, ¿quién era? Sí. Como Domingo me habló de este programa, ¿sí? Me puse a leer todo lo que no leí en los últimos años, de todos los libros que se han publicado sobre la vida en la Unión Soviética. El zapatero y su hija, otro libro que me encantó, que a mí me tocó más la fibra, porque El zapatero y su hija no me parece muy emocionante. Uh-huh. El jardín de vidrio de Tatiana Cibula, que os lo recomiendo, es un libro extraordinario que habla de la vida en la Unión Soviética desde una perspectiva emocional. Uh-huh. El libro habla de una niña huérfana y el entorno sin amor en el que ha crecido. Y yo me he sentido muy identificada precisamente en ese entorno sin amor, porque era el ambiente en el que te educaban. No podía mostrarte demasiado cariño, porque si te lo mostraban, a lo mejor no estabas listo para la vida. Tenían que educarte en un entorno duro para que estés preparada para lo que sea. Ya. Le hacemos preguntas antes a Biryukov, que era nuestro anterior invitado, sobre, bueno, cómo era la vida diaria y cosas que aquí nos parecen relativamente normales. Por cierto, Olga, ¿a qué edad llegaste a España y dónde viviste? Porque tú creo que eres de Moldavia, o tu familia tiene parte de Moldavia. Sí, yo soy de Moldavia y llego a España con 26, pero la Unión Soviética desaparece cuando yo tenía 17. Correcto. Justo el año que cumplo 17. Pero aún así viajo por primera vez al occidente con 15, con un intercambio de estudiantes a Italia. Uh-huh. Y luego los años de facultad los pasé en Rumanía, así que si queréis preguntarme sobre cómo era el comunismo y sus consecuencias en Rumanía, también os puedo contar alguna cosa. Pues adelante, Olga. Sí, yo quería preguntarte cómo era algunos de los aspectos que a mí me han gustado más de lo que nos contaba Biryukov era sobre la vida diaria. ¿Cómo era ir de compras? Cuando uno decía, pues me hacen falta unos zapatos. Ahora mismo pues uno se va al Corte Inglés, a una zapatería o a un Zara y se mira todos los que hay y escoge. ¿Cómo vos escogíais? Si os hacía falta unos zapatos, ¿qué hacíais? ¿Teníais el dinero? ¿Había tiendas normales? ¿Cómo era? Una cosa así, algo tan simple como ir a por unos zapatos. Pues no se iba a comprar unos zapatos. Se conseguían unos zapatos. Y se conseguían de la siguiente manera. Preguntabas a todos los conocidos y a todos los amigos, ¿conoces a alguien que me podría conseguir unos zapatos? Porque si llevas a la tienda, lo más probable es que no encontrarás nada adecuado, nada de tu talla, nada que medianamente bueno. Entonces tenías que recurrir a contactos, amigos, conocidos, alguien que tenía enchufe. Y así es como se conseguían los zapatos. A mí me consiguieron una vez unos zapatos que se llevaban mucho, unas bailarinas que eran 2 números más grandes de lo que yo necesitaba, pero como tampoco tenía alternativas, pues se le mete algodón en la punta y tirabas. Sí. ¿Qué otros aspectos recuerdas? ¿Qué otros momentos recuerdas, Olga? Pues la verdad, toda esta precariedad material era bastante humillante porque cuando crecía, por ejemplo, yo recuerdo que me pasé un otoño con una chaqueta con las mangas demasiado cortas, simplemente porque no había ninguna alternativa. Y era humillante porque yo tenía una compañera de clase que era hija de un jefe de partido, que no tenía que pasar por esas cosas
Porque tu familia no estaba vinculada al Partido Comunista. No, ninguna relación. Fíjate, la palabra humillante, la misma que yo le decía antes a Biryukov, yo le decía, a mí me gustó mucho esta anécdota que uno de los personajes principales del libro dice, cuando ya cae la Unión Soviética, dice, ahora ya no tengo que humillarme cuando tengo que comprar queso, y cuenta cómo cuando iba a la tienda pues casi tenía que rogarle al encargado de la tienda que le diera aquello que estaba comprando, y que luego una vez que la tienda empezó a ser propiedad privada de un dueño, no solo no tenía que humillarse, sino que los dependientes de la tienda hacían todo lo posible para que ese cliente estuviera contento. Y sí. Fíjate, tú utilizas la misma palabra, Olga, humillante, para conseguir algo tan básico pues como una chaqueta o un poco de queso. Eso es, sí. La verdad, yo creo que vivíamos en un entorno en el que en cualquier momento alguien te podía humillar. Hay una frase famosa que es "vas tú ni estallada". Cuando haces cola y alguien intenta colarse y se le dice, pues tú no estabas aquí. No, sí que yo estaba. Yo es que me fui un momento, y de cualquier cosa, de cualquier interacción ridícula, que por ejemplo que ahora alguien intenta colarse en la cola del supermercado, le dices, pues, señora, es evidente que tiene usted más prisa que yo. Ahí se montaba un escándalo, claro. Porque a lo mejor si cedías tu sitio en la cola ya no te tocaba lo que querías comprar, ya no había suficiente para todo. Y de cualquier cosa ridícula se montaba un escándalo. Fíjate, fantástico. Nosotros no hemos nombrado la palabra cola ahora, le habíamos preguntado antes a Biryukov, y sin embargo, Olga, la cola, que es un fenómeno que aquí es algo relativamente extraño, solo pasa con situaciones muy particulares, a lo mejor un concierto que todo el mundo quiere las entradas, cosas así. Y que según Errejón en Venezuela van a sociabilizar, claro, los venezolanos a la cola. Lo que tú nos vienes a contar, Olga, era que era algo relativamente habitual, lo mismo que nos decía Biryukov, que sí, que tu vida era en parte hacer colas, ir con una bolsa por la calle, por si acaso veías una cola y tú te ponías ahí a ver qué se repartía. Pues, por ejemplo, esta es una sensación que me preguntabais antes, cómo eran las cosas cotidianas. Es una sensación que tuve la semana del confinamiento, cuando empezaron a desaparecer las cosas de los supermercados, y si ibas demasiado tarde ya no había nada. Esa era la sensación. Me recordó muchísimo la sensación de aquella época cuando salías con una bolsa y decías, voy a ver qué encuentro. No voy a comprar para hacer de comercio, no, voy a ver qué encuentro. Ya. Y te recorrías varias tiendas, y si había suerte, en una comprabas, yo qué sé, huevos, en otra comprabas cualquier otra cosa. La cuestión no era qué quiero comer, sino qué tengo y qué puedo cocinar con eso. O qué he tenido la suerte de encontrar. Fantástico. Claro. Fíjate, yo tenía un profesor de economía que decía, siempre me pareció la mejor definición, decía que la gran diferencia, casi desde el punto de vista técnico último, es que el comunismo es un sistema en el que gana el productor. Y el distribuidor es el que tiene el poder, el productor, que suele ser el Estado, y el distribuidor, que está en una tienda estatal. Mientras que en el capitalismo el que manda es el consumidor, que es el que tiene el dinero, que es lo que el productor quiere, y entonces los productores y los distribuidores están constantemente intentando convencer al cliente de que su producto es lo mejor posible. Mientras que en el comunismo, como el que manda es el productor, por eso se forman colas, por eso hay desabastecimiento, pero el productor dice, si quieres lo que yo tengo, espérate, si quieres lo que yo tengo, dame lo que yo quiero, incluso si es un soborno. Es el productor el que acaba controlando las vidas de los consumidores, cuando aquí es casi al revés. Por eso alguien que te está vendiendo un helado en la esquina de una calle se siente con el derecho moral de echarte la bronca por lo que sea. Episodio real de mi vida. Estaba con mi madre esperando en la cola para comprar un helado, y no sé por qué mi madre le cayó mal al señor que vendía el helado y le echó una bronca, la llamó de todo. No me acuerdo por qué exactamente, pero fue Imaginad ahora a alguien que te vende un helado por la calle que te echa una bronca. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a mí me pasó cuando estuve, que es verdad que el trato con el cliente no era muy fluido en general. Es verdad, sí, pero eso se nota, porque es verdad que hay muchas cosas y muchos tics que quedan en la población. Se presume mucho del nivel educativo de los niños de la Unión Soviética y de la cultura. Sí, es cierto. Estaba pensando en esto esta mañana. Esta ideología que ahora se llama liberal, si quieres puedes, si te esfuerzas lo consigues, eso era una ideología soviética. El mensaje que se te transmitía siempre era ese: si quieres puedes, y si te esfuerzas lo consigues. Entonces, cualquier niño de pueblo, incluso si en su pueblo no tenía las mejores condiciones o los mejores profesores, si se esforzaba,
conseguía llegar a la universidad, a lo mejor no la que él quería, no la mejor universidad, la que conseguía que le acepten, pero es cierto, si se esforzaba lo conseguía. Sí, claro, y además el partido debía ser relativamente bueno intentando captar talento. Lo hemos visto en el ejemplo del deporte, pero también entre los estudiantes. En los libros que uno lee, ve que cuando había un estudiante que destacaba en una clase, que sacaba muy buenas notas, rápidamente el partido le llamaba, oye, a ti te interesaría ir a estudiar a tal otra universidad, y además, y tiene todo el sentido del mundo. Ahí más la cuestión muchas veces es más sobre incentivos, fíjate, muchas veces que sobre filosofía. Es quién es el que va a determinar qué estudio y qué no estudio, si yo le digo al partido, oye, no me gusta mucho esa carrera para que tú me estás preparando, a lo mejor me gusta más esta otra, qué ocurría en esos momentos de tensión, o simplemente un chaval que decía, no soy el número 1, no se han fijado en mí, soy el número 5, ¿hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no? No es verdad que el partido eligiera las carreras para los de mayor talento. Sí es cierto lo que lo que sale en el libro Zapatero y su hija, que la manera de hacer carrera era estudiar historia, porque de las facultades de historia se seleccionaban los futuros líderes del partido. Después de la carrera de historia, pues hacías trabajas en la escuela del partido, cualquier otra institución que formaba líderes políticos. Pero no había ningún tipo de selección de tú haces esto, tú haces lo otro. Sí había una limitación de plazas en la universidad y tenías que ser realista en cuanto a tus notas de la secundaria, tus notas de los exámenes de fin de estudios y tus notas de admisión a la universidad, si eras capaz o no sacar una nota suficiente como para que te admitan a la universidad. Si no conseguías sacar esa nota, ese año lo perdías. No es como en España que te puedes apuntar a 3 universidades, por lo menos eso tengo entendido, y elegir dónde te acepten. Ahí elegías la universidad, pasabas las pruebas de admisión que eran normalmente 5 exámenes, y luego un concurso de puntos. Volviendo un poco al tema del consumo, de la vida diaria, en Occidente se recuerda, de hecho hay un chiste de Reagan muy famoso sobre eso y nos lo contaba antes también Biryukov, el tema de los plazos para adquirir determinados bienes, pues por ejemplo el coche. El chiste de Reagan famoso es que hay un soviético que llega y le dicen, llega al concesionario de coches y le dice el dueño, bueno, pues le entregaremos el coche dentro de 10 o 12 años. Y dice, pero dentro de 10 años, ¿pero va a ser por la mañana o por la tarde? Y le dice el señor del concesionario, ¿qué más le da a usted si es por la mañana o por la tarde si le estoy diciendo que venga dentro de 10 años? Dice, no, es que dentro de 10 años por la mañana viene el fontanero a casa. Y entonces, ¿cómo era esperar 10, 12 o 15 años, no sé si tanto, si 5 o 6, para un coche? ¿Cuánto se esperaba para un coche, para una vivienda, para un bien, a lo mejor un frigorífico, una lavadora? ¿Se esperaba mucho, poco? ¿Qué bienes eran más difíciles de conseguir en tiempo y en esfuerzo y en dinero? Una vivienda. Yo conocí, de hecho, siempre que hay algún joven admirador de comunismo que dice que en la Unión Soviética el acceso a la vivienda era maravilloso. Sí, un derecho, sí. Derecho a una casa, como si en la Constitución española estuviera prohibido que alguien tuviera una vivienda. En la soviética, sí, todo el mundo tenía derecho a una vivienda. ¿No? Lo que no te decía si todo iban a dar por la mañana o por la tarde dentro de 25 años. Yeah. Yo conocí una amiga de mi madre, íbamos a visitarla de vez en cuando, que estaba esperando esa vivienda. Estuvo esperándola 25 años y vivían la amiga de mi madre, su marido, su hija, que ya tenía 18 años cuando la conocí, y su hijo, que tenía 12 creo, los 4 en una pequeña habitación con baño y cocina comunitaria. Era algo parecido a una residencia de estudiantes y 4 personas adultas prácticamente convivían en una única habitación, compartiendo todos los demás servicios con una planta entera. Eso era el derecho a la vivienda en la Unión Soviética. He conocido gente que vivían en chabolas, literalmente en casas improvisadas, esperando que le entreguen esa vivienda a la que tenían derecho. Ya, porque pedir tampoco servía para mucho, ¿no?
Y luego te tenías que quedar con la que te tocaba, o no lo sé, quiero decir, tú podías elegir el barrio, como aquí, por ejemplo, alguien que vaya a buscar una vivienda en Madrid, pues lo que hace es mirar los barrios que más le gustan, los que menos, cerca de sus padres, el tipo de vivienda, a lo mejor hay gente que le gusta más un piso, otros que buscan una casa unifamiliar, allí te tocaba la que te tocaba, o tú podías poner características que te gustaría que tuviera. Era la que te tocaba y decías gracias. Ya luego podías aspirar a mejorar. Lo que ya no se hace, antiguamente sí se hacía, por ejemplo, si conseguías un piso de un dormitorio, podías intentar ahorrar dinero y cambiarlo por un piso de 2 dormitorios, pagándole la diferencia a la familia que vivía ahí. Desde el punto de vista legal no tengo muy claro cómo se hacía, pero sé que en los periódicos había una sección de anuncios en la que se gestionaban estos cambios. Es decir, pues cambio un piso de un dormitorio por un piso de 2 dormitorios, pagando tanto de diferencia. ¿Y ni siquiera la zona podías, o la ciudad, o cómo era eso? No podías elegir nada. Bueno, es que hay algunos rusos que les llevaron a otras zonas obligados para repoblar. Sí, eso también, sobre todo donde habían cometido un genocidio. Sí, durante el estalinismo hubo algunas de esos, pero fíjate, yo ahora simplemente estaba pensando en una misma ciudad que tú pudieras decir, oye, me gusta más este barrio, o simplemente mis padres viven me gustaría vivir cerca de mis padres, yo que sé, algo así, lo típico. A ver, Olga, era gratis, ¿qué más vas a pedir? Pues sí. Y una pregunta, la misma que le hacía a nuestro anterior invitado. A mí me ha llamado mucho la atención, pues leyendo el libro de Zapatero y su hija, cómo el hombre se buscaba ahí la vida y montaba una especie de negocio. En realidad era un negocio, él era un empresario de arreglar zapatos. Biriukov llega a España y después de, cuando acaba su carrera deportiva, monta un negocio, un restaurante. Tú llegas a España y montas una tienda de ropa. Me da la sensación a veces de que los que habéis crecido en ese sistema tenéis más espíritu emprendedor, empresarial que los que estamos aquí. No sé si eso es así, o si esa sensación de me tengo que buscar la vida desde el primer minuto luego hace que tengáis buenas ideas y que estéis pensando en lo que el resto de la gente necesita, porque por ejemplo tu negocio parece muy sencillo pero al mismo tiempo es muy interesante, es camisetas sencillas pero de calidad que no es tan fácil encontrar muchas veces en las tiendas. Pues mira, esto sí que es herencia de la Unión Soviética, porque como costaba tanto conseguir algo, cuando lo conseguías te fijabas mucho en lo que has comprado. Entonces yo he visto que hay mucha gente que ha salido de la Unión Soviética que tiene muy buen ojo para las cosas de calidad. Claro. Porque se fijan mucho, porque también, además, como era tan difícil conseguir cualquier cosa, mucha gente aprendía a tejer, aprendía a coser, y tienen unas nociones generales de qué es una prenda bien hecha, qué es una prenda mal hecha, qué tiene calidad, qué no tiene calidad. Por ejemplo, aquí el abandono con el que se utilizan la ropa de fibras artificiales como el poliéster, a mí me resulta llamativo, sobre todo en climas como el de Málaga, donde hace mucho calor, hace mucha humedad y es muy incómodo llevar estas prendas. Yo por lo menos de mi generación siempre nos fijamos en qué fibras son, si es algodón, si es lino, porque sabemos, bueno, por lo menos la gente de mi círculo, de mi familia, nos fijamos en esas cosas porque hemos crecido fijándonos en estas cosas. ¿Tú, Olga, tenías televisión en casa? Sí. ¿Y qué veías? Pues lo que nos ponían, como HBO en España, por lo que me ponen, las noticias, las películas, algún concierto. Por la mañana había un programa los domingos, creo que era a las 10 de la mañana, se llamaba Utrенняя почта, el correo de la mañana, que era un programa de media hora en el que te ponían música pop y que de repente en media hora se volvía muy, muy popular alguna canción y media hora más tarde la cantaba todo el país. Era muy, muy curioso. Qué gracia. Luego por la noche a las 8 había un programa para niños que te contaban un cuento, te ponían un dibujo animado y te decían que te fueras a la cama. ¿Qué más? Ese programa se hacía con dos marionetas, o 3, y el cerdito era mi favorito. Toda mi infancia he soñado con tener un juguete, un peluche de ese cerdito. ¿Y no había?
Porque aquí lo normal es que es un personaje de dibujos animados famoso. De hecho, los padres casi nos asustamos. Yo por lo menos, porque al final acabas teniendo el plato, el vaso, el peluche, te lo regalan el edredón de la cama, todo con la figura del cerdito y acabar del cerdito hasta las orejas. Pero allí no había ni Estábamos demasiado ocupados lanzando cohetes al espacio para hacer peluches para niños. Claro. No. Por cierto, ¿a qué se dedicaban tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Trabajaban en una fábrica estatal o...? No, mi madre era enfermera. Sí. Y mi padre era gerente de una librería. Bueno, pues todo el mundo médico también da para otro programa. Todos los medicamentos que allí teníais. Seguramente el sistema era tan diferente que también nos daría para un programa el sistema ¿Gerente sanitario. de una librería que tenía también libros prohibidos o no? No tenía libros prohibidos, pero podía conseguir libros que se sacaban en pocas copias y eran un objeto de deseo también. Uh-huh. No tanto como las chaquetas o los zapatos, pero mi padre también tenía influencia, porque cuando alguien quería leer algo que no estaba en la librería, pues él lo conseguía. Me encanta esto también de no era tan valioso como las chaquetas o los zapatos. Hay un libro también sobre el comunismo. Esta era una corresponsal española en Cuba, La Casa de Cristal. Uh-huh. También pondremos todos los links de los libros del que nos comentaba antes Olga. Pues hay un chiste en Cuba que decía algo así como... Manuel se cree muy importante y a veces presume de que es taxista o maletero en un hotel, pero no, en realidad solo es médico, solo es cirujano. Es como porque en Cuba realmente lo que valía la pena es lo que vale la pena es estar en un hotel cerca de los turistas, ¿no? Y casi, fíjate, me lo ha recordado ahora cuando dice, teníamos libros, no sé qué, pero casi lo más valioso era que si conseguías una chaqueta o unos zapatos. Pues por ejemplo, mis padres tenían un amigo que era policía, y era un amigo muy, muy, muy valioso, porque en el trabajo le daban pollo. Anda. Entonces, en mi casa se comía pollo con cierta frecuencia, porque ese amigo nos vendía algún pollo. Uh-huh. ¿Y lo del papel higiénico que nos contaba Chechu, en tu casa era también era escaso también? ¿Lo recuerdas tú así? Yo lo que recuerdo que en los pueblos no se usaba el papel higiénico porque había periódicos. Ya, eso en España hace muchos años también. Sí, es cierto. Teniendo el Pravda, pues... En el Pravda. Pues... Teniendo la verdad. Qué mejor que usar que la verdad. No era fácil conseguir papel higiénico. Ya. Bueno, como cualquier otra cosa. Había que hacer cola y comprar mucho si lo conseguías. Bueno, de hecho, se hablaba de los collares de papel higiénico, porque el papel higiénico te lo vendían en una cuerda. Entonces era como una... Sí. un collar. Te lo colgabas para llevarlo a casa. Bueno, pues ¿recuerdas ese momento, ya para acabar, Olga, en el que abriste los ojos? En el que tú te tomaste la píldora roja. No, o en el que te diste cuenta de que había una realidad que no conocías. Eso es. O, por ejemplo, como la anécdota que nos contaba Biryukov, de que el primer día que llegaron a España sus familiares llenaron 3 carros casi de golosinas y galletas en el supermercado porque no se lo creían. Que aquello pudiera existir. Yo podría decir que para mí esa píldora fue viajar a Italia, como os contaba, con 15 años. Y bueno, la sensación durante esos 10 días que estuve ahí fue de permanente humillación, como en el caso de Vygotsky. Bueno, yo no decía nosotros ganamos la guerra, sino simplemente me sentía humillada por la pobreza en la que vivíamos nosotros. Gente que no era nada mejor que nosotros, conseguían tener una vida bonita, y nosotros, sin embargo, por algún motivo, por alguna cosa en la que decidimos creer, vivíamos en la miseria y nos faltaba de todo. El cambio fue tan grande, fue gracioso cuando volvía en el control de pasaportes en Moscú. El policía de frontera se pasó como 5 minutos comparando mi foto con mi cara, porque volví una persona completamente diferente. Le pregunté si no me parecía la foto y dice, no te pareces a la foto. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Ya tenías otro semblante, Olga. Sí. No sé, aprendí a sonreír. Vi que la vida no es trágica. Pues mira, eso que cuentas, Olga, antes de entrar aquí al estudio me he cruzado con Federico. Y dice, oye, ¿a cuántos amigos vais a perder? Digo, pues a unos cuantos, Federico. Dice, ¿de qué vais a hablar? Y le he contado un poco de qué íbamos a hablar en este capítulo. Y dice, mira, Gabriel Albiac, cuando estuvo en la Alemania del Este, de corresponsal, dice que no recuerda un sitio más triste en el que haya estado nunca. Un sitio gris,
Por eso acabó en Málaga, o que no lo hemos dicho, en Málaga acabó buscando el sol, claro, sol, felicidad y un sitio que te levantas, ves el mar y dices alegría, pues como la costa de Málaga, pocos sitios. Eso es, que me fui ahí con cara de sufrimiento y expresión de tragedia en mis ojos, y volví pues una chica de 15 años que sabía sonreír, que sabía pasárselo bien y disfrutar de la vida. Pues como nos habíamos merecido todos los que vivíamos en la Unión Soviética, pero decidimos participar en un experimento. Pues muchísimas gracias por este rato, por todas las cosas que nos has contado, por las anécdotas y por las pistas de moda. Y por yo no sabía por qué a Olga le gustaba tanto, pero me ha encantado la explicación de por qué le gusta tanto las camisetas de mucha calidad, de algodón. Además es que lo pone, te metes en la página web, una descripción detalladísima del tipo de material, que a lo mejor es verdad que en España a lo mejor le prestamos menos atención, y me ha encantado esta explicación de por qué le interesa tanto que su ropa sea de una calidad, con un material que conoce y que domina. Así que bueno, hemos aprendido un montón de cosas de comunismo y también de una empresaria que tiene una visión sobre un tipo de producto que a lo mejor no es tan común como pensamos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Olga. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y a pesar de todo lo que hemos escuchado hoy, sigue habiendo nostálgicos de algo que no quieren conocer, que no quieren escuchar, que no quieren leer. Bueno, y nostálgicos también. Tú me lo decías que alguna vez en Rusia, cuando fuiste, pues había algunas personas que te decían, pues yo a lo mejor vivo mejor. Yo he tenido varios amigos, yo no he estado nunca en Rusia, es un país que me apasionaría, que me encantaría ir, porque me apasiona, por ejemplo, la literatura rusa, y es un tipo de... los caracteres y todo, yo creo que me llevaría bien con los rusos. Pero no es tan raro. Para empezar, porque las dictaduras generan bastante seguridad. Esa seguridad triste de la que hablábamos ahora, pero bastante estabilidad, si quieres. Luego también hay una realidad, y es que la descomposición de la Unión Soviética fue muy complicada. Hablábamos antes, por ejemplo, de estos personajes del libro que son de Armenia, de Nagorno, ni siquiera de Armenia, de Nagorno-Karabaj. Claro, ellos en su pueblo de origen, ahora mismo están en una guerra, están cayendo bombas. Hace un par de meses había un enfrentamiento armado, claro. Entonces, que esas personas mayores que han vivido la estabilidad, la mediocre estabilidad del sistema soviético, digan, pues casi prefería eso a lo que tenemos ahora, ese sistema ultracorrupto que nos decía Biryukov sobre la Rusia de Putin. Claro, lo que pasa es que eso no es capitalismo. Yo, el único pero que le he hecho al libro, por ejemplo, al Zapatero y su hija, es cuando en la última parte compara Rusia comunista con Rusia capitalista. Y digo, no, es que eso no es, es Rusia comunista contra Rusia poscomunista, que se parece más al comunismo, yo creo, que la Rusia actual de Putin, que a un capitalismo. Lenin acuñó una expresión que es el capitalismo de Estado. En parte sí. Por ejemplo, en Polonia, en República Checa, en esos países, en Hungría, hay muchísima menos nostalgia del comunismo que en las repúblicas exsoviéticas. En Moscú, y en los pueblos siberianos, que en algunos casos, claro, es que se han visto que ahora son igual de corruptos que antes, y encima ni siquiera tienen un piso de 24 metros cuadrados. Ni siquiera tienen la estabilidad, porque por lo menos antes decían, pues a lo mejor tengo un piso de 24 metros al que acudir por la noche, pero por lo menos no me van a atracar por la calle, porque eran sociedades pues muy seguras. Las dictaduras suelen ser así, suelen generar mucha seguridad en todos los sentidos, también seguridad ciudadana. Claro, te vas a Letonia, te vas a Polonia, te vas a Hungría. Bueno, en Polonia creo que los partidos ya no comunistas, sino que se acercan ligeramente a la izquierda, es que no llegan ni al 10% del voto. Vete a Bielorrusia. Claro, bueno, en Bielorrusia mejor no entra porque luego... Bueno. Pero que ahí hay muchas diferencias, pero está claro que el proceso, la descomposición, ¿cómo se hizo la descomposición de la URSS? Al final fueron los propios oligarcas los que se quedaron con todo. Yo hablo a veces de un sistema semicomunista, porque son los oligarcas que se quedan con todo. Lo único que pasa es que en vez de montar cada 5 años el siguiente congreso del PQS, lo que hacen es se reúnen en un bar y entre chupitos de vodka organizan el país, pero no es muy diferente a como lo organizaban antes. Antes era con una bandera roja detrás y congreso del PQS, y ahora es en un restaurante con chupitos de vodka, 15 o 20 oligarcas bien conectados políticamente que deciden el futuro del país. Eso en realidad es comunismo. Puede haber pequeñas diferencias, pues eso, en las tiendas, que ahora pues, si hay tiendas de propiedad privada, pues eso, la gente trata de ganarse la vida tratando bien a los clientes que antes no lo conseguían. A ver, quien gobierna ahora Rusia son los herederos de la Lubyanka, de las checas, de la NKVD, claro, es decir, de la policía secreta. Exactamente. Ese para mí es una de las grandes tristezas de esto, ¿no? Que ha habido algunos países que sí que han sabido salir del comunismo,
que tuvieron la suerte de tener un dirigente, pues tipo como Václav Havel en la República Checa, que supieron dar los pasos necesarios para pasar de esa economía planificada, de la mediocridad, de la miseria que nos hablaba Olga, a una economía pues como son ahora, que ahora la República Checa está ya peleando con España, y Hungría, Eslovenia, los tigres bálticos disparados económicamente, y esas repúblicas exsoviéticas que se quedaron ancladas en la nomenclatura y que los que siguen mandando son los mismos que hace 50 años, ¿no? Una pena, pero incluso así, yo esa frase me la quedo. Fíjate, yo cerraría, yo mi parte casi cierro con esa frase de Marieta, esa protagonista del libro de Zapatero y su hija, miembro del Partido Comunista, creyente casi diríamos en el sistema, y dice: por lo menos ahora no tengo que humillarme para comprar queso. Incluso una persona a la que le había ido relativamente bien dice: por lo menos ahora no tengo que humillarme, fijaos qué duro, para comprar queso. Hay tanto sufrimiento en millones de personas. Llevan un siglo sufriendo y lo que les queda. En fin, nostálgicos para todos los gustos. De todo, ahí nostálgicos siempre. Rusos, nostálgicos españoles, comunistas, que yo creo que tienen todavía más desvergüenza. Para mí eso tiene más delito, sobre todo desde el punto de vista político, ¿eh? No en las bases, no en personas que más o menos pues ellos fueran parte del Partido Comunista en su momento, o del Partido Socialista, y bueno, a mí me gustan las políticas de izquierdas, pero políticos españoles, que muchos de ellos viajaron allí, que lo conocieron, o que han viajado a Cuba, que han estado en Venezuela, y que traten de vendernos esa mercancía, para mí eso sí que es realmente, eso sí que tiene delito, y eso sí que es, a mí eso me hierve la sangre. Tendrían que tener una ración de ese miedo de cada día, de oír la puerta y los golpes en la puerta a ver quién es. O de 2 años sin saber si le vas a dar, qué le vas a poder dar de comer, con la cartilla de racionamiento. Un par de años en Cuba, pero en Cuba de verdad, no como viajan muchos occidentales a Cuba, sino en Cuba de verdad, con la cartilla de racionamiento, y luego que volvieran a contarnos las bondades del sistema. Pues que muchas gracias por haber estado ahí en un capítulo que guardaremos en nuestra cajita de los recuerdos y de los tesoros. Domingo, muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos muy pronto. Abrazos a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.